Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Dentro de 4 días tenemos que votar en 3 elecciones diferentes. Elecciones para el Congreso de la República, para la presidencia y las vicepresidencias y para el Parlamento andino. Esto dentro de 4 días. Y sabemos que estamos atravesando una época particularmente difícil de la pandemia. Los datos que nos han llegado hace pocos minutos provenientes del Ministerio de Salud dan cuenta que las últimas 24 horas han sido las peores en términos de número de muertes y de infecciones. Razón por la cual tenemos que redoblar esfuerzos el día de las elecciones para proceder de la manera más prudente posible, limitar nuestros movimientos al máximo y respetar las normas sanitarias en los colegios electorales, en las oficinas a las que acudiremos para votar de la manera más disciplinada posible. Para saber aquello que se puede y se debe hacer, comenzamos nuestro programa con Cledi Gutiérrez. Ella es responsable de Educación y Capacitación Electoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Señora Gutiérrez, buenas noches y bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor Carvalho. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es lo que sospecha usted? ¿Qué es lo que usted ha oído que sería lo más importante de subrayar para que todos los electores, y son más de 22 millones en nuestro país, sepan lo que va a suceder desde el momento en que ellos entren a un local a donde están inscritos para votar? Bueno, sobre todo destacar lo que también usted ha señalado. Hay que redoblar todo esfuerzo para protegerse, para cuidarse. Desde la OMPE se han establecido 4 líneas de acción para justamente cuidar la salud de todos los que participan, pero también para evitar contagios. Importante indicar a los actores que participen, a todos, electores, miembros de mesa, personeros, personal de la OMPE, del jurado, a todos los que participen, es que deben todos cumplir estrictamente los 7 protocolos que se han establecido para este proceso electoral. A ver electoral. si nos recuerda, por favor, esos 7 protocolos. Los protocolos están dirigidos a diferentes actores. Entonces, indicaciones básicas. Plenamente informado. Esto significa que para evitar estar o un poco desorientados en el local, dentro del local, es que debemos desde casa averiguar dónde nos toca votar. Es importantísimo. Entrando al enlace Conoce tu local de votación, lo pueden, recomendamos que lo hagan, que averigüen antes dónde les toca votar porque pueden haber cambios de local de votación. Llegan al local de votación, ya saben dónde les toca votar, incluso saben en qué pabellón, en qué aula les toca votar. Entonces, llegan, en la entrada del local, el personal de la OMPE va a exigir que los ciudadanos tengan bien puestas las mascarillas. Personal de la OMPE que se reconoce por sus chalecos azules. Así es. Van a estar en diversos espacios del local de votación, a la entrada, dentro y también acompañando la labor de las mesas de votación. Para entrar, naturalmente, uno tendrá que someterse a un test sanitario de no tener temperatura y eventualmente recibir alcohol para las manos. Así es, sí. Se le va a tomar la temperatura a todo aquel que ingrese al local de votación. Por consiguiente, si la temperatura supera los 37.5 grados, los ciudadanos no podrán ingresar al local. Se 10 minutos para que tome un descanso, después se le vuelve a tomar la temperatura. Si la temperatura persiste en más de 37.5, no ingresa. En el caso de los electores se toma nota, el personal de la OMPE toma el registro de los datos para que esa información vaya al Jurado Nacional. Las personas que no van a poder votar tengan la dispensa necesaria. Si ingresan al local de votación porque tienen la temperatura adecuada, entonces se hace todo el proceso de desinfección con alcohol a los ciudadanos. Hay un orientador, hay ordenadores de fila, ingresarán y dentro de los locales
en cada aula de votación se exigirá también que mantengan la distancia. Es fundamental que los ciudadanos respeten estas disposiciones, mantengan la distancia, que no se quiten la mascarilla. Entonces, cuando entran al local y se dirigen a su mesa de votación, también dentro de la mesa de votación hay indicaciones específicas para los electores y para los miembros de mesa. Una cosa que se van a encontrar es que vamos a tener aulas de votación con una sola mesa de votación. En procesos anteriores veíamos que en una aula, cuando no había pandemia, podían haber hasta 2 o 3 mesas de votación. Ahora eso imposible. Ahora las aulas, cada aula tiene una sola mesa y dentro del aula los miembros de mesa mantienen distancia. Dentro del aula, con los personeros de mesa también se mantiene distancia. Los electores deberán hacer lo mismo. Hay señalética para que mantengan su distancia. Estamos hablando de 2 metros, que nadie se acerque. De acuerdo a lo que hemos trabajado el protocolo con el Ministerio de Salud, la indicación es de 1,5 metros. 1,5 metros. Entonces, sí, el elector, entre miembros de mesa, entre elector con miembros de mesa, entre personeros, todos los que estén dentro, distancia de 1,5 metros. Y una mascarilla obligatoria, pero si posible es mejor tener 2 mascarillas. Mientras más se proteja uno, mejor. Pueden llevar 2 mascarillas, eso ya es casi una disposición para todos. Pueden incluso llevar su careta, mejor aún. Mientras más se protejan, mientras más respeten el protocolo y mantienen la distancia, podemos llevar el proceso adelante con la seguridad de que nadie se va a contagiar. De acuerdo. Ahora, hay un punto que ha dado lugar a ciertas inquietudes. Si uno va con 1 o 2 mascarillas, a veces son voluminosas, y encima un protector facial, pueden haber dificultades para que los miembros de mesa reconozcan y verifiquen la identidad de la persona que se presenta. Y tienen derecho, bajo ciertas circunstancias, a solicitar que la persona se saque la máscara para verificar si corresponde a la foto. ¿A qué distancia se hace este procedimiento? Señor Carvalho, quisiera sobre este particular decir que esas situaciones no se van a dar corriente. Lo primero es que el elector llega con su documento nacional de identidad y tiene una fotografía ese documento. Esa fotografía está en la lista de electores. Entonces no hay más que comparar la foto con lo que está en la lista. No, los ciudadanos que se queden tranquilos, no se bajen la mascarilla. Nosotros, como parte de un procedimiento que está en la Ley Orgánica de Elecciones, pero que es absolutamente excepcional, se ha determinado de que ante un supuesto de impugnación de identidad, que además esto es una cosa que se impugna a cualquiera. Entonces, cuando hay una impugnación a la identidad, entonces el procedimiento indica que manteniendo la distancia correspondiente, el elector se bajará la mascarilla por un instante y de inmediato se la vuelve a subir y básicamente se le reconoce. De acuerdo. No es, solo para recalcar que no se le pide, no se impugna a cualquiera. Ojo que el personero que impugna por impugnar también recibe una multa por hacer este procedimiento porque no es una cosa de juego. De acuerdo. Una vez que se ha sometido a este control sanitario, este reconocimiento de identidad, viene propiamente el procedimiento. Para eso hay que mostrar el DNI, no necesariamente entregarlo para que lo reciba el miembro de mesa. Muy bien, señor Carvalho, de eso se trata. Ahora lo que queremos es justamente evitar contactos. Entonces, la indicación que estamos dando es que el elector, que ya ha salido previamente informado de su casa y al entrar a este enlace conoce su local de votación, va a saber cuál es su número de orden, porque en el enlace está en rojo destacado, número de orden en la lista de electores. Ese número de orden, anótenlo, llévenlo, y cuando lleguen a la mesa de votación, digan, fulano de tal, número 35, por decir. Entonces ahí lo ubican rápidamente y el miembro de mesa le entrega su cédula. El elector pondrá su DNI, no entregará en la mano, pondrá su DNI en una bandeja y
ahí en esa bandeja se le pegará el holograma en el DNI y después se le devolverá completamente desinfectado. Y entre tanto No hay uno ha contacto. recibido la cartilla, La cédula. la cédula, que tiene 3 partes diferentes. Una Así es. para la presidencia y vicepresidencias, otra para el Congreso y otra para el Parlamento andino. Sí, señor. Recibe de parte del miembro de mesa, cuando ya se verifica que pertenece a la mesa, se le entrega la cédula. El elector, estamos recomendando también que traiga su propio lapicero para evitar cualquier contacto. ¿Qué color? ¿Cualquier color o tiene que ser Cualquier color. azul? Negro puede Cualquier ser. color. Puede ser negro. Lo que damos el color, nosotros recomendamos el azul porque es lo que más fácil se encuentra, no porque sea solo este color. Si se encuentran en casa el color negro, lo pueden llevar, pero no pueden llevar lápiz. No lápiz. Lápiz no, tiene que ser Lápiz tinta, alguna forma de Exactamente. tinta y cualquier color de tinta. De señor. preferencia azul y negro, que son los más fáciles de Así es, que reconocer. son los más fáciles de encontrar. De Sí. acuerdo. Y uno entonces, ¿qué cosa pone? ¿Un aspa o Sí. una cruz? O la- Refiriéndonos a la cédula, debemos tener en cuenta que el 11 de abril vamos en un solo día a hacer 3 elecciones. La primera elección para elegir presidente y vicepresidente, la segunda elegir a congresistas y la tercera para elegir a representantes ante el Parlamento andino. Por consiguiente, la cédula tiene esas características, tiene 3 columnas, se tratan de 3 elecciones, cada una manejada de manera independiente. Incluso al momento del escrutinio, los miembros de mesa cuentan de manera independiente. Los electores deben saber que las 2 únicas marcas para tomar mi decisión al momento de emitir mi voto son solo cruz y aspa. No se dentro aceptan del otras. cuadrado previsto para eso. No. Sí, así es. Poniéndonos en el caso de la columna de presidente. En la columna de presidente solo se encuentra el nombre del partido, el símbolo del partido y la fotografía del candidato o candidata a la presidencia. Entonces, el elector puede poner cruz o aspa en el recuadro del símbolo o en el recuadro de la foto o en ambos del mismo partido. Perdone, por favor, que le solicito hacer una breve pausa para retomar eso. Es importante que nos repita qué es lo que el elector encontrará en la cédula para que él pueda optar por los candidatos de su preferencia. Nos lo explica nuevamente, por favor, después de una breve pausa. Son las 7:17, estamos entrevistando en las 5 de las 7 a la señora Cledi Gutiérrez, quien es responsable de educación y capacitación electoral en la OMPE. Y nos está explicando, después de habernos contado el procedimiento de control sanitario a la entrada, de reconocimiento de la identidad delante de los miembros de mesa, el momento en que uno recibe la cédula y descubre que hay 3 partes diferentes que corresponden a 3 votos diferentes. Respecto de la presidencia y la vicepresidencia, nos ha dicho usted que lo que el elector encuentra impreso es ¿qué? El nombre del partido, el símbolo del partido y ¿qué más, señora Cledi Gutiérrez? Solo en la columna de presidente y vicepresidente se encuentra nombre, símbolo y fotografía del candidato o candidata. Solo en esa columna hay fotografía. Ya, solo en esa columna hay fotografía Solo. del candidato Sí. y de las candidatas o candidatos a las vicepresidencias. A la presidencia, solo a la presidencia. Ya, el nombre más la foto Símbolo. ahí y el símbolo del Más. partido. Y uno marca... Nombre, símbolo y foto, sí. Y uno marca una sola aspa o cruz que vale para los 3, puesto que es una plancha común. Ujú. No son Sí. 3, no es presidente y cada vicepresidente. Un solo cuadro con un aspa o cruz para los 3. ¿Es cierto? Sí, se vota por la fórmula presidencial. De acuerdo. Entonces, es cruz o aspa en el símbolo o en la fotografía, o puede ser en ambos. De Eso acuerdo. es válido De también. acuerdo. Después de eso uno se dirige a los congresistas y Así puede es. ejercer su derecho al voto preferencial si quiere usarlo, si no, no. Sí. Y puede, si quiere, escoger a 2 candidatos de la misma lista, que no necesariamente la misma de la presidencia, pero sí los Así 2 es. tienen que ser de una única lista. Así ¿no? es. Como se trata de elecciones independientes, puede ocurrir esa figura. Puede un elector decidir para presidente por un partido político, para la elección de congresistas por otro partido político, puede hacer uso de su voto preferencial, puede hacer
un uso de un voto preferencial o de los dos votos preferenciales. Pero tienen que ser del mismo partido. Del mismo partido. Del mismo partido de esa columna, ¿no? De la columna de congresistas, de la De coalición. acuerdo. Y en todas las regiones de nuestro país habrá la lista de los candidatos a representar esa circunscripción electoral y uno marca si quiere ejercer su derecho al voto preferencial, a cuáles congresistas quiere ver sesionando en el Parlamento. La lista de candidatos va a estar pegada en la cabina secreta. Para quienes de pronto no se acuerdan del número, podría acudir a la lista para ver y anotarle en la cédula. Pero la gran recomendación es que vayan plenamente informados, que averigüen con la anticipación debida. Esta es una elección importantísima y debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos entre manos. O sea, hay que hacer la indagación previa respecto a los candidatos, a las candidatas, a sus propuestas. Y hay que emitir un voto consciente. Después de eso, uno puede y debe votar por el Parlamento andino. No es obligatorio votar por los tres, es un derecho que uno tiene, ¿no? Pero en todo caso, tiene la posibilidad de elegir a uno de los miembros, que son 5 por el Perú, de los partidos diferentes y marcar a su vez en un casillero diferente el nombre del candidato que él escoge. Las características de la columna para elegir a representantes al Parlamento andino son casi idénticas a las del congresista. Aparece en esas columnas, aparece el nombre del partido, aparece el símbolo y aparecen al lado del símbolo los 2 recuadros para los votos preferenciales. Exactamente igual es para la columna de representantes al Parlamento andino. En este caso son 5 a nivel nacional que no cambian de acuerdo a cada una de las circunscripciones como el Congreso Nacional. Son 5 iguales acá que en Madre de Dios, que en Huánuco y que en Arequipa. De acuerdo. Una vez que ha marcado uno estas 3 elecciones diferentes, tiene que firmar. El elector, después de que ha emitido su voto, dobla la cédula y se acerca de nuevo a la mesa de votación. Deposita la cédula en el ánfora, se acerca al secretario de la mesa, con la distancia correspondiente firma la lista de electores donde le corresponde, pone su huella digital y se acerca de nuevo hacia el tercer miembro, donde estará la bandeja con su DNI y que ya tiene el holograma. Y entonces ahí se le desinfecta el DNI y también le dan alcohol para desinfectarse las manos y para que se pueda ir completamente tranquilo. Termina y la recomendación es, por favor, terminan de votar y se retiran. No se queden en el local de votación. De acuerdo. Entonces, resumiendo, la persona que ha marcado en estas 3 elecciones tiene que acercarse a la mesa, poner la cédula en la urna que está sobre la mesa, firmar en el padrón electoral y recoger su DNI que había sido entregado al principio y al cual se le ha pegado un holograma. Coge ese DNI y se va, evitando mayores contactos y evitando quedarse en el lugar para que no haya aglomeraciones. Así es, señor Carvalho. De acuerdo. Muy bien. Esos son los pasos de la votación. De acuerdo. Ahora bien, repítanos una cosa muy importante. ¿Cómo pueden saber los electores que nos están escuchando a dónde les corresponde votar? Puesto que nos ha dicho usted que han habido muchos cambios, sea porque han sido solicitados por los electores para estar más cerca, o sea porque la OMPE lo ha decidido motu propio. Importante la recomendación, por favor, el día previo a la jornada electoral, todos los ciudadanos ingresen a la página web de la OMPE, www.ompe.gov.pe. En la parte superior dice, conoce tu local de votación. O si no, directamente en el buscador de Google, coloque, conoce tu local de votación, dele enter y ahí va a aparecer el enlace y va a aparecer, cuando ingresen su documento de identidad, toda la información necesaria, muy precisa, que tomen nota, por favor, y que la lleven el día de la jornada electoral. De acuerdo. Otro punto que es muy importante es el horario. Esta vez el horario se ha ampliado para evitar que hayan aglomeraciones o para reducirlas y tendrá lugar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
pero Así es. hay diversos rangos de hora. Explíquenos, por favor, cómo es que han distribuido estas 12 horas por los grupos de edad de nuestra población. Con todo gusto. Lo que buscamos es, a través de esta medida, que no es obligatoria, pero es una recomendación que esperamos la inmensa mayoría de electores y electoras la tome en cuenta, porque busca reducir aforos, evitar aglomeraciones. Es que vayan de 7 a 9 de la mañana adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y personas que se encuentran en el grupo de riesgo. A partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, que acudan en función al último dígito de su número de DNI. Por ejemplo, si mi número de DNI termina con el número 1, entonces estas personas se les recomienda que vayan a votar de 9 a 10 de la mañana. Si termina con 2, de 10 a 11 y así sucesivamente. El 0 es al final. Si termina de 6 a 7 de la noche. De 6 a 7 de la noche, ya. Esto es facultativo. No es que se impedirá votar a alguien que se presenta con un número al final de su DNI que no es el que corresponde a esa hora. Así es una recomendación. Y entre 7 y 9 es la recomendación que asistan a votar para que haya menos gente, las personas de la tercera edad o en circunstancias particulares. Pero eso no impide que alguien joven que no puede ir a otra hora se presente entre 7 y 9. Es posible. Es posible, es posible. Es posible también, por ejemplo, que alguien que vaya acompañando a una persona con discapacidad y que no necesariamente sea adulto, puede emitir su voto temprano, que le den las facilidades porque está acompañando a alguien que requiere atención. De acuerdo. ¿No? Entonces es una recomendación que las personas de la tercera edad, que las mujeres embarazadas, con las personas con capacidades diferentes, acudan de 7 a 9. Pero no es obligatorio. Si hay dificultades, pueden ir a otra hora y beneficiarán de los privilegios ligados a su edad o a su circunstancia. Así es. Somos muy cuidadosos de eso. Las personas que merecen trato preferente la tendrán en el horario que sea. Señora, creo que hemos aclarado todos los puntos. Ahora falta que los electores se tomen el tiempo para formarse una opinión por quién votar, por una parte, y leer bien a dónde van a votar y eventualmente consultar estas cosas que nos ha explicado usted didácticamente. Muchas gracias por su presencia y la mejor de las suertes a la OMPE el domingo próximo, día del triple voto que los peruanos sabemos. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos a 2 candidatos al Congreso o los podemos recibir directamente.